A todos, gracias Alberto, muchas gracias José Luis, gracias compañeras y compañeros por estar una vez aquí, gracias a los medios de comunicación por querer acompañarnos una vez más, en este caso a pisar un pequeño territorio, uno de los municipios desde luego con más encanto, más bellos de nuestra tierra, de los muchos que tenemos en Castilla y León y que además me van a permitir que diga que aquí también, ¿no? En muchos sitios, pero aquí me encuentro como en casa, ¿no? Soria está a muy pocos kilómetros, a muy poco tiempo de distancia. Es una tierra que nos une mucho, mucha de nuestra historia, muchas de nuestras raíces y lamentablemente nos une también una problemática común. Con escasa resolución por parte de las administraciones, fundamentalmente por quien tiene competencias en ordenación del territorio, que es nuestra administración autonómica y que lamentablemente no está sabiendo dar respuesta a muchos de los problemas que tenemos en comarcas, en territorios con importantes desequilibrios estructurales y que lamentablemente nos estamos viendo abocados, ¿no?, a un exilio y un éxodo forzado de nuestro mejor capital, que son nuestros jóvenes, que está haciendo que bueno, poco a poco vayamos desangrándonos, vayamos languideciendo y sean oportunidades perdidas las que tenemos en estos territorios para poder generar esperanza y prosperidad, y tenemos que darle un cambio a todo eso, ¿no? Y ese es un poco el objetivo con el que estamos trabajando desde el Partido Socialista en Castilla y León, heredando el trabajo de etapas anteriores, pero con la esperanza y la voluntad de que necesitamos ese cambio, ese clic absolutamente básico, absolutamente necesario en tierras como esta, en comarcas como esta, con escasos prestación de servicios y con escasas oportunidades. Por tanto, dicho esto, ¿no?, me gustaría hacer alguna reflexión en diferentes ámbitos, porque son territorios muchas veces olvidados, son territorios muchas veces que compartimos ese presente común de falta de oportunidades, pero que somos territorios muy comprometidos. Yo hoy quiero lanzar un mensaje contundente de que incluso en territorios pequeños, como el que nos encontramos, humilde, de gente honrada, tienen alma. Y esa alma se traduce hoy en la subida a la Quesera, como cientos de banderas de Palestina están clamando y poniendo encima de la mesa la voluntad de todo un pueblo, como es el pueblo español, como es el pueblo también de esta comarca, para frenar el genocidio que hoy está sufriendo el pueblo palestino. Y eso quiere decir que en esos territorios en los que mediáticamente muchas veces no somos objeto de los medios de comunicación nacional, sí que tenemos un compromiso y una concienciación hacia lo que está sucediendo en el mundo muy diferente a la que tienen otros territorios. Porque yo aquí me gustaría preguntar al señor Feijóo, al señor Fernández Mañueco, al Partido Popular a nivel nacional, es cuándo ha perdido el alma al escuchar manifestaciones como las del señor Almeida estos últimos días, o si no la ha tenido nunca. ¿Cuándo han perdido el alma o si no la ha tenido nunca? ¿Cuándo hemos tenido una deshumanización de no entender y no empatizar con el sufrimiento de niños, mujeres y niños, hombres inocentes, sociedad civil, que está siendo absolutamente masacrada por parte del gobierno de Netanyahu? Por tanto, creo que intentar mirar hacia otro lado, no asumir la responsabilidad que tenemos como administraciones, como representantes públicos, para denunciar públicamente y ejercer todos los mecanismos de presión para que nuestros superiores en la administración europea, en el ámbito internacional, sean capaces de poner el foco y frenar definitivamente el genocidio, el exterminio de todo un pueblo como es el pueblo palestino, que se está ahora acelerando pero que lleva sufriéndose demasiados años. Es hacerle absolutamente cómplice. Y por tanto, señor Feijóo, el Partido Popular a nivel nacional tiene que decir con voz rotunda y contundente si está del lado de los asesinos o está del lado de los inocentes. Esto va de derechos humanos, esto no va simplemente de ideología. Las ideologías tienen que tener alma, tienen que representar a un pueblo, tienen que representar y defender a los inocentes, tienen que salvaguardar la democracia y el Estado de Derecho. Y hoy Israel es todo lo contrario a esto. Y lo que está sucediendo en Palestina es absolutamente impresentable. Y hoy me alegra, de verdad, estar en un territorio pequeño, como digo, muchas veces olvidado, pero que no olvida y reconoce su compromiso con los derechos humanos, con la democracia y desde luego con la vida de tantas víctimas inocentes como están siendo sacrificadas. En segundo lugar, ya desde el punto de vista más país autonómico, escuchaba al señor Feijóo lanzar un recado contundente ayer al señor Fernández Mañueco, a su presidente en esta comunidad autónoma, y le decía: quien gobierna sin presupuesto, quien gobierna sin mayorías parlamentarias, secuestra la democracia.
estoy absolutamente convencido que no lo decía con la intención de lanzarle ese rotundo mensaje al señor Fernández Mañueco, pero lamentablemente el señor Fernández Mañueco lleva gobernando sin presupuesto y sin mayoría parlamentaria demasiado tiempo en nuestra comunidad autónoma. Y por tanto, si de coherencia hablamos, hoy debería haber hecho ya que convocaran elecciones de forma automática, de hace mucho tiempo, porque hoy esa inacción que algunos culpan a un gobierno de España, que es falsa, la estamos viviendo aquí durante demasiado tiempo, durante los últimos 7 años del gobierno del señor Fernández Mañueco, en el que apenas ha tenido 2 o 3 ejercicios presupuestarios para poner en marcha las múltiples necesidades, para dar respuesta a las soluciones, a dar respuesta con soluciones a los conflictos, a las necesidades que tenemos en nuestro territorio. Lamentablemente, esa incoherencia del Partido Popular se traduce en todo esto. El señor Feijóo dice, ese secuestro de democracia quien no gobierna, quien no tiene presupuestos, quien no tiene mayoría parlamentaria. Desgraciadamente en Castilla y León llevamos 7 años en esta situación y 40 años en esa anomalía democrática que es el gobierno de derecha al frente de la Junta de Castilla y León. Y la respuesta, subiendo las apuestas que hace el señor Fernández Mañueco, ¿cuál es? La callada, como siempre, el silencio total y absoluto. Pero ese silencio es roto desde este próximo lunes por la justicia, una vez más. Por esa justicia que vuelve a poner el foco en Castilla y León, solicitando a compañeros del señor Feijóo, solicitando a compañeros del señor Fernández Mañueco más de 800 millones de euros en multas y cientos de años en cárceles. Llueve sobre mojado. Tenemos al mismo viceconsejero, compañero del señor Feijóo, las mismas filas del Partido Popular, compañero del señor Fernández Mañueco en los gobiernos de la Junta de Castilla y León, ya sentenciado en el caso de la Perla Negra a 3 años de prisión y multas millonarias, solicitándole 42 años de cárcel. El señor Feijóo tiene que posicionarse también, si quiere una vez más poner al señor Fernández Mañueco como candidato a presidir esta comunidad autónoma para dar continuar a este legado de corrupción que vuelve a poner el foco en Castilla y León, no precisamente para hablar de nuestra problemática, sino del aprovechamiento que estos 40 años de gobierno desde la derecha en esta comunidad autónoma han hecho que estemos en la situación que estamos y que solo seamos noticia por casos de corrupción absolutamente sistémicos dentro del Partido Popular y dentro de Castilla y León. Es una aberración y el señor Feijóo tiene que decidir si es cómplice de dar continuidad a este Partido Popular corrupto, a este señor Fernández Mañueco, compañero de quien hoy está siendo ya sentenciado en la Perla Negra, y solicitándole 42 años, cientos de años de cárcel, más de 800 millones de euros en sanciones y multas, si somos cómplices. O desde luego estamos por cambiar un Partido Popular renovado que sea capaz de reconocer nuestros problemas. Y digo renovado y reconocer nuestros problemas, y ya termino con esto, porque lo de ayer, lo decía José Luis, es un absoluto esperpento. No es que llegue tarde y mal, José Luis, es que hacer una vez más el paripé de una reunión como la de ayer. Ya he dicho en alguna ocasión que el Partido Popular siempre se pone de acuerdo cuando se juntan entre ellos mismos y por tanto la reunión de ayer una vez la vuelve a propiciar con quien, exceptuando a nuestro presidente de la Diputación en León, se reúne con los suyos, con los presidentes de la Diputación Provincial de las 8 provincias de esta comunidad autónoma. Y después de haber sufrido esta ola de incendios que han asolado 5 de las 9 provincias de nuestra comunidad autónoma, la gran idea novedosa, cayéndose del caballo, ¿no? Años después, 40 años después, se dan cuenta que hace falta ese anillo de seguridad en torno a las grandes ciudades. Pero su solución no es pensar en un consorcio autonómico de bomberos apoyado en las diputaciones provinciales o en los parques profesionales que tenemos los ayuntamientos capitales de provincia y aquellos que tienen más de 20.000 habitantes, sino que su solución la plantea comprar dentro de la margen presupuestario, pero sin límites, maquinaria para las diputaciones provinciales, tener contentos a los suyos para su gasto corriente en el día a día, traspasando la pelota de la responsabilidad una vez más a otras administraciones, en este caso a las diputaciones provinciales, que ninguna competencia tienen en materia de extinción de incendios forestales, ninguna. Y por tanto, no asumiendo la responsabilidad de lo que está siendo un clamor de la sociedad, de las administraciones, trasladando la necesidad de profesionalizar la prevención y la extinción de incendios. ¿Por qué estamos hablando de comprar maquinaria y no estamos hablando de quién debe utilizar, qué profesionales van a utilizar
esa maquinaria? ¿Por qué estamos hablando de comprar maquinaria para desbrozar, para hacer esos anillos, de seguridad en torno a las grandes ciudades, y no estamos hablando de bomberos forestales, profesionales, en cada una de las 9 provincias? Todavía no nos hemos enterado de nada. 170.000 hectáreas después, asoladas, para tener que estar planteando con la chequera semanal con la que nos tiene acostumbrado en este carrera de autos locos permanente en el que se ha sumergido una vez más el gobierno de la administración autonómica, generando ocurrencia tras ocurrencia, planteamientos absurdos para no generar y entender que esto solamente desde una visión integral, global, de la magnitud del problema va a ser capaz de resolverlo. ¿Para cuándo de una vez por todas reunirnos a todos los responsables de la extinción de incendios desde el ámbito urbano de más de 20.000 habitantes, al ámbito de los pequeños municipios con las diputaciones provinciales, a los profesionales forestales, a los técnicos medioambientales, a los propietarios de los montes públicos, para entre todos poner encima de la mesa ese consorcio autonómico de bomberos profesionales permanente que durante todo el año rompa esa inseguridad medioambiental que comentaba antes José Luis y que se ha visto de una forma tan cruda durante este verano? ¿Vamos a trabajar en serio o vamos a seguir tumbados en ese sofá permanente en el que se encuentra el Partido Popular, el señor Fernández Mañueco, en el que tan cómodo se encuentra? Creo que tenemos que romper estas dinámicas, creo que tenemos que comenzar a trabajar de otra forma. Creo que tenemos que poner encima de la mesa un proyecto autonómico que sea capaz de reconocer nuestros desequilibrios estructurales y ponga soluciones como las que está poniendo el Partido Socialista Obrero Español, también en prevención y extinción de incendios, también en gestión forestal, que se comprometa en el ámbito nacional y en el ámbito internacional, que alce la voz con Gaza como lo está haciendo el pueblo de Riaza y toda la comarca, y que se comprometa también con el resto de provincias de nuestra comunidad autónoma que hoy están pasándolo mal porque le han asolado los incendios y que nosotros estamos mirando aquí con cierto recelo, precisamente porque de momento nos hemos salvado, pero que la política en gestión es exactamente la misma. Esto tenemos que cambiarlo, ¿no? Y para eso estamos hoy también en Riaza, ¿no? Para apoyar a los que hacen posible el cambio, que son los de abajo. Los cambios fundamentales siempre se hacen de abajo arriba, y hoy Riaza es un clarísimo ejemplo de ello. Ahora sí, no hay preguntas, ¿no? Como para preguntar, claro. Pero si voy de amarillo, ¿creéis que no se va a ver? No se va a ver nada. ¿Creéis que no se va a ver? No se va a ver nada. ¿Alguien sabe quién es el que está de fiesta? Los Seguro. toros van por ese lado. No, pero vamos, por la camiseta, no por la pañoleta. Pues nada, buenos días a todos. Es un honor y un gusto recibir en el nordeste de Segovia, en esta localidad de Riaza, a los compañeros del Partido Socialista, a nuestros parlamentarios y en especial a nuestro alcalde de Soria y futuro presidente de Castilla y León, sin duda, Carlos Martínez. Estamos alejados de las capitales de provincias, somos gente sencilla, pero tenemos mucho que decir y mucho por hacer. Y con este presidente lo vamos a abordar, ya veréis que sí. Yo os voy a decir poco más y voy a dar paso a José Luis Aceves, que no sé si desde Moncloa o desde Ferraz o desde dónde viene hoy, nos tendrá que contar algo, ¿eh? Un saludo a todos. Venga, pues nada. Gracias, Alberto, y nada, pues un año más, como decía Alberto, la agrupación del Nordeste celebra su fiesta en La Rosa, en este día que es el día que se inician las fiestas en esta localidad, en Riaza. Siempre es un placer acompañarles, y este año, bueno, pues aparte de contar, como ya decía él, con un invitado especial, con Carlos, con nuestro secretario general de Castilla y León, también quiero destacar la importancia que hoy es el día de agradecer y de reconocer y de recordar a nuestro compañero Julián. Julián, que era el anterior secretario general de la agrupación local, que nos dejó muy joven y que desde luego ha dejado una profunda huella entre toda esta zona, toda esta comarca y el partido a nivel, desde luego, de Segovia y de Castilla y León. Así que también hoy, pues ese pequeño homenaje a nuestro compañero, a Julián Barahona, que nos dejó lamentablemente pues hace unos meses, ¿no? En segundo lugar, queríamos manifestar en una zona como la que estamos, que es una de las zonas con mayor riqueza forestal que podemos
reconocer y podemos disfrutar en esta provincia, en esta comunidad. Es una zona profundamente forestal, una zona con grandes valores medioambientales, con grandes valores y espacios a disfrutar y a proteger, una zona que, bueno, pues por seguramente el trabajo de muchos, también por la persistencia de sus pobladores, que aunque son pocos, son aguerridos, bueno, pues ha conseguido que se mantenga como está, ¿no? Pero eso no significa que no podamos reconocer en las conversaciones que hemos tenido durante este verano que ha habido en esta zona, en muchas zonas de Castilla y León, una gran inseguridad ambiental. ¿Por qué digo esto? Porque después de ver las políticas que desarrollaba la Junta de Castilla y León en esta tierra, que eran negligentes, que eran todo lo contrario a lo que hay que hacer, eran desacertadas, eran en plan negativo, bueno, pues, ¿qué ha generado? Pues, como hemos visto, escenas en las que la gente ve cómo su casa se pierde, gente que ve cómo sus bienes se pierden, su historia, su vida se pierde, y al mismo tiempo también cómo grandes superficies de terreno en nuestra comunidad autónoma pues desaparecen, pasto de las llamas, ¿no? Eso es inseguridad ambiental, y el culpable de eso es el señor Mañueco, el todavía presidente de la Junta de Castilla y León, porque el Partido Socialista durante muchos años ha demandado y hemos elevado propuestas en los ayuntamientos, en las diputaciones, en las Cortes de Castilla y León, para demandar que hubiera un cambio en las políticas ambientales y que hubiera realmente la inversión para que se produjera un operativo profesional durante todo el año, para que hubiera la categoría de bombero forestal de una vez reconocida, y al mismo tiempo también para que la prevención fuera una marca fundamental en nuestra comunidad. Y termino con algo que me ha llamado poderosamente la atención ayer. Resulta que ahora el señor Mañueco se reúne con los presidentes de la Diputación para descubrir las Américas, para decir que es que hay que limpiar y hay que todos colaborar para que los núcleos urbanos estén limpios de vegetación cuando llega el verano. Muy bien, ¿se dan cuenta ahora? Después de cientos de iniciativas que les llevamos diciendo que había que actuar de esa manera, pues no es que lleguen tarde, es que ya llegan cuando prácticamente queda muy poquito por defender. Pero añado una cuestión a esta. La Junta lo que tiene que hacer es generar una línea de ayudas para que los planes de protección municipal sean subvencionados, porque los 2.248 habitantes de Castilla y León, los 209 ayuntamientos de Segovia, la inmensa mayoría de ellos no tienen recursos técnicos para poder desarrollar un plan que por otra parte es necesario y urgente desarrollar. Así que eso es lo que tienen que hacer, poner en marcha una línea de ayudas para que todos los municipios de Segovia, evidentemente que lo defiendo, Castilla y León, ahora lo dirá Carlos, lo que tenga que decir, evidentemente, para que haya esa planificación y que puedan desarrollar esos planes de protección desde cada ayuntamiento de Segovia, de Castilla y León. Nada, muchas gracias y nada, os dejo con Carlos Martínez, con el próximo presidente de la Junta de Castilla y León, que además aprovecho ahora que ya es que el partido ha lanzado, nos acompaña también además la vice, nuestra compañera Nuria Rubio, una cosa clara, y lo digo en tono personal porque esto hay que tener mucho respeto, pero en tono personal desde luego apoyo en este proceso de primarias para que Carlos Martínez sea nuestro candidato, bueno, pues en escasas fechas cuando lleguen las elecciones y que sea el próximo presidente de Castilla y León. Estoy convencido que habrá mucho más socialistas segovianos, pero yo respeto la opinión de cada uno, pero la mía, por supuesto, la manifiesto. Muchas gracias. A todos, gracias Alberto.